Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por abrir una vez más este espacio para compartir un cafecito, una conversación y sobre todo la palabra de Dios. Saben, hay días en los que el corazón llega ligero al final de la jornada. Todo parece haber transcurrido con calma y encontramos descanso con facilidad. Pero también existen noches diferentes, no porque hayan ocurrido grandes acontecimientos, sino porque ciertas palabras, ciertos recuerdos o determinados silencios siguen ocupando un lugar dentro de nosotros. Es curioso cómo el tiempo puede apagar algunas cosas y al mismo tiempo conservar otras con una claridad impresionante. Podemos olvidar una fecha importante o el nombre de alguien que conocimos hace ya varios años. Sin embargo, una frase pronunciada en un momento de dolor puede permanecer en la memoria durante décadas. Las palabras tienen ese poder. No solo comunican ideas, también dejan huellas. Y cuando esas palabras provienen de la persona con la que decidimos compartir la vida, su impacto suele ser aún mayor. Quizá alguna persona que nos escucha esta noche puede decir, no fue una discusión muy grande, pero desde aquel día algo cambió entre nosotros. Otra tal vez piense, seguimos viviendo bajo el mismo techo, seguimos cumpliendo con todas nuestras responsabilidades, pero aquella herida nunca terminó de sanar. Es posible incluso que alguien haya llegado al punto de convencerse de que el tiempo resolvería todo. Pero el tiempo por sí solo no sana el corazón. El tiempo puede cerrar algunas etapas, puede cambiar circunstancias y ofrecer nuevas oportunidades. Sin embargo, cuando una herida permanece sin tratar, muchas veces simplemente aprende a esconderse. Pero eso sí, déjenme decirles, basta una conversación, un recuerdo o una situación parecida para que vuelva a aparecer. Por eso el tema de esta noche no es tan sencillo. Hablar del perdón significa acercarnos a uno de los desafíos más profundos de la relación humana, porque resulta relativamente fácil amar cuando todo marcha bien. Lo verdaderamente difícil es seguir amando cuando hemos sido heridos. Nuestra reacción más natural suele ser protegernos. Levantamos defensas, nos volvemos más cautelosos, pensamos 2 veces antes de volver a confiar. Y casi sin advertirlo, el dolor empieza a ocupar el lugar que antes tenía la cercanía. Sin embargo, cuando abrimos las escrituras, descubrimos algo sorprendente. La Biblia nunca presenta el perdón como un sentimiento que aparece espontáneamente. Tampoco lo describe como una forma de negar el sufrimiento o de minimizar el pecado. El Señor toma muy en serio el mal que las personas pueden hacerse unas a otras. Por eso cuando la Biblia habla del perdón, lo hace desde la realidad del pecado y desde la inmensidad de la gracia de Dios. Esta noche no buscaremos respuestas rápidas. No diremos que todo se resuelve con una sola conversación, ni que todas las heridas desaparecen de un día para otro. Lamentablemente no es así. Pero permitiremos que la palabra nos muestre un camino más profundo. Un camino que comienza no preguntando cuánto daño nos hicieron, sino contemplando primero lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Para ello, abramos nuestra Biblia
en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, los versículos del 12 al 14. Antes de leer estos versículos, quiero recordarte un poquito dónde nos encontramos dentro de la carta. Pablo está escribiendo a creyentes que ya han recibido una nueva vida. Sí, una nueva vida por medio de Jesucristo. En los primeros capítulos ha exaltado la supremacía de Cristo, ha recordado la obra perfecta de su cruz y ha mostrado que quienes pertenecen al Señor han dejado atrás la vieja manera de vivir. Al llegar al capítulo 3, la pregunta ya no es ¿quién es Cristo?, sino cómo debe vivir alguien que ahora le pertenece. Eso significa que las palabras que vamos a leer no son una lista de normas para intentar ser mejores personas, no. Son la descripción de una vida transformada por la gracia, y esa diferencia cambia por completo nuestra manera de entender el perdón. Porque el perdón cristiano no nace del esfuerzo humano, nace del corazón de una persona que ha conocido el perdón de Dios. Leamos entonces Colosenses 3, 12 al 14 y permitamos que sea el propio texto quien guíe nuestra conversación. Leamos juntos la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay un detalle que si pasamos por alto cambia completamente el sentido de que le da Pablo. Sí. No comienza diciendo perdonen antes de hablar del perdón. Les recuerda quiénes son delante de Dios. Las llama escogidos de Dios, santos y amados. Ese orden es importante. En muchas ocasiones pensamos que Dios nos amará más si logramos convertirnos en personas más pacientes, más humildes o incluso más misericordiosas. Pero el Evangelio nos presenta el camino en sentido contrario. Dios nos ha amado en Cristo y como consecuencia de ese amor somos llamados a vivir de una manera diferente. La obediencia no busca ganar el amor de Dios. La obediencia es la respuesta agradecida de quien ya ha sido alcanzado por ese amor. Este principio transforma también la manera de entender el matrimonio. ¿Sí? Con frecuencia esperamos que nuestro cónyuge cambie para entonces nosotros cambiar. Pensamos, cuando él reconozca su error, yo daré el primer paso. O quizás, cuando ella vuelva a tratarme con respeto, entonces responderé con amabilidad. Sin embargo, Pablo dirige nuestra mirada hacia otro lugar. No comienza con el comportamiento del otro. Comienza con la identidad del creyente. Es como si dijera, recuerda primero quién eres en Cristo y desde esa realidad aprende a relacionarte con los demás. Esa perspectiva cambia el punto de partida. Ya no reaccionamos únicamente según lo que recibimos. Comenzamos a responder conforme a la obra que Dios está realizando en nosotros. Después que Pablo utiliza una expresión muy significativa, vestíos. En el mundo antiguo, cambiar de ropa marcaba muchas veces un cambio de condición o de responsabilidad. Aquí la imagen es muy clara.
así como cada mañana elegimos qué ropa vestir. El creyente está llamado a revestirse de actitudes que reflejen el carácter de Cristo. No se trata de aparentar, tampoco de esconder lo que realmente sentimos. La idea es que la nueva vida recibida del Señor se haga visible en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Por eso Pablo menciona una serie de virtudes. Entrañable misericordia. Es un corazón capaz de percibir el sufrimiento del otro. No significa justificar el pecado. Significa no perder la capacidad de mirar con compasión. Luego habla de la benignidad. Vivimos en una cultura donde muchas veces se admira la dureza. Parece que quien responde con mayor fuerza siempre tiene la razón. Pero Cristo mostró otra clase de fortaleza. Su firmeza nunca estuvo separada de la bondad. Fue capaz de decir la verdad sin dejar de amar. Después encontramos la humildad. Quizás esta sea una de las virtudes más difíciles de cultivar dentro del matrimonio, porque el orgullo siempre encuentra argumentos para defenderse. El orgullo insiste en tener la última palabra. Le cuesta reconocer un error. Le resulta incómodo pedir perdón. En cambio, la humildad tiene la libertad de decir, me equivoqué. No porque disfrute reconocer sus fallas, sino porque valora más la verdad que la apariencia. Pablo continúa hablando de la mansedumbre. Con frecuencia se confunde la mansedumbre con debilidad. Pero en la Biblia ocurre exactamente lo contrario. La mansedumbre es una fuerza gobernada por Dios. Sí, es la capacidad de responder con dominio propio cuando tendríamos motivos para reaccionar impulsivamente. Me da ganas de matarte. Sí, y finalmente menciona la paciencia. Quizá esta palabra necesite ser rescatada en nuestro tiempo. Vivimos acostumbrados a la inmediatez. Queremos soluciones bien rapiditas, respuestas al instante y cambios visibles en poquito tiempo. Sin embargo, el Señor suele obrar de otra manera. Él trabaja profundamente y muchas veces ese proceso, créanme, requiere tiempo. También ocurre en el matrimonio. Hay conversaciones que no pueden resolverse en unos minutos. Hay heridas que necesitan un proceso de restauración. Hay hábitos que cambian poquito a poquito, mientras el Espíritu Santo va transformando el corazón. La paciencia no significa resignarse, significa permanecer caminando en obediencia mientras Dios continúa haciendo su obra. Y entonces llegamos a una frase que prepara el corazón para el centro de esta conversación. Soportándoos unos a otros. Esa es una expresión que fácilmente puede malinterpretarse. No significa tolerar el pecado sin hablar de él. Tampoco invita a permanecer pasivos frente a una situación de abuso o de injusticia. En el contexto de este pasaje, la idea es aprender a convivir con las debilidades propias de personas que todavía están siendo transformadas por la gracia. ¿Saben qué? Todos llegamos al matrimonio con fortalezas, pero también con temores, con heridas, con hábitos y áreas donde necesitamos crecer. El Señor conoce esa realidad y mientras Él nos transforma, también nos enseña a caminar con paciencia y misericordia unos con otros. Es precisamente en ese contexto donde Pablo introduce el tema del perdón.
no como una obligación fría, sino como el fruto de una vida que está siendo renovada por Cristo. Y eso es lo que veremos a continuación. Después de describir el carácter que debe distinguir a quienes pertenecen a Cristo, Pablo llega al corazón de este mensaje. Acompáñame nuevamente al versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quisiera que por un momento nos detuviéramos en una frase muy sencilla. Si alguno tuviere queja contra otro. Pablo no dice si alguna vez llegará a ocurrir. Tampoco escribe como si los conflictos fueran una excepción. Habla de una realidad que forma parte de la vida humana. Mientras vivimos en un mundo marcado por el pecado, habrá momentos en los que alguien nos va a herir. Y también momentos en los que nosotros también vamos a herir a otros. Eso incluye el matrimonio. Perdón. A veces imaginamos que un buen matrimonio es aquel donde nunca existen desacuerdos. Sin embargo, las escrituras presentan una perspectiva diferente. Un matrimonio sólido no es aquel donde nunca hay motivos de queja. Perdón. Ay, esta tos no me deja. Retomemos. Es aquel donde ambos aprenden a enfrentar esos momentos bajo el señorío de Cristo. Porque el problema no es que aparezcan conflictos. El problema es la manera en que respondemos a ellos. Cuando alguien nos hiere, nuestro corazón suele buscar justicia. Y eso no es malo en sí mismo. Dios es un Dios justo. El pecado tiene consecuencias. El mal no le resulta indiferente. Pero con frecuencia nuestro deseo de justicia comienza a mezclarse con otro deseo mucho más peligroso. El deseo de hacer pagar al otro. Queremos que experimente el mismo dolor que nosotros sentimos. Pensamos que mientras más sufra, más equilibrada quedará la situación. Sin embargo, ese camino nunca trae verdadera paz, porque el resentimiento tiene una característica muy particular. Promete proteger el corazón, pero termina aprisionándolo. Es como sostener una piedra todos los días. Al principio creemos que podemos cargarla sin dificultad. Con el paso del tiempo descubrimos que ese paso comienza a afectar cada aspecto de nuestra vida. Nos volvemos más desconfiados, más sensibles, más duros. Sí. Y en ocasiones terminamos reaccionando como personas que jamás tuvieron una relación con la herida original. Por eso Pablo no nos invita simplemente a olvidar, nos llama a perdonar. Y aquí es importante comprender lo que el texto está diciendo. Perdonar no significa negar que existió una ofensa. Si fuera necesario negar el daño, entonces no habría nada que perdonar. El perdonar parte precisamente del reconocimiento de que el mal sí ocurrió. Tampoco significa aprobar el pecado. Dios nunca llama bueno a aquello que Él mismo ha declarado malo. El perdón tampoco elimina automáticamente todas las consecuencias. Hay decisiones que requieren restaurar la confianza poquito a poquito. Hay palabras que necesitan ser acompañadas por cambios visibles en la conducta.
La Biblia nunca confunde el perdón con la ausencia de responsabilidad. Entonces, ¿qué significa perdonar? En este pasaje, Pablo responde con una frase que cambia toda la perspectiva. De la manera que Cristo os perdonó. Es imposible leer estas palabras sin dirigir nuestra mirada hacia la cruz, porque allí encontramos la medida del perdón cristiano. Observemos algo que quizás muchas veces pasamos por alto. Cristo no nos perdonó porque nuestro pecado fuera pequeño, perdón. Perdónenme, por favor. Nos perdonó porque su gracia es inmensamente mayor que nuestro pecado. Nosotros no podíamos pagar nuestra deuda delante de Dios. No había obras suficientes, no había méritos, no había manera de restaurar por nuestras propias fuerzas una relación que el pecado había quebrantado. Entonces el Hijo de Dios hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Tomó nuestro lugar, cargó sobre sí la culpa que nos correspondía a nosotros, satisfizo plenamente la justicia de Dios y abrió para nosotros el camino de la reconciliación. Ese es el modelo que Pablo coloca delante de la iglesia. No un ejemplo tomado de la cultura, no una filosofía humana, sino la obra redentora de Cristo. Y aquí comprendemos por qué el perdón cristiano resulta tan diferente. No nace decir, la otra persona merece una nueva oportunidad. Nace de recordar, yo recibí de Dios un perdón que jamás habría podido merecer. Eso no disminuye el dolor de la ofensa, claro que no, pero cambia la manera en que lo enfrentamos. Porque dejamos de mirar únicamente la deuda que otros tienen con nosotros y comenzamos a recordar la deuda inmensa que Cristo canceló por nosotros. Cuando esa verdad desciende del entendimiento al corazón, el perdón deja de ser solo un mandato difícil, ¿sí? Comienza a convertirse en una respuesta agradecida al Evangelio. Y quizás alguien que nos escucha piense en este preciso momento, entiendo lo que dice la Biblia, pero todavía siento que no puedo perdonar. Si esa es tu lucha, quiero decirte algo con mucho respeto y con mucho cariño, como siempre lo hago. Dios nunca desprecia a un corazón que reconoce su necesidad. El primer paso no siempre consiste en decir, ya perdoné. Muchas veces comienza con una oración humilde. Señor, hoy todavía me cuesta perdonar. Mi dolor sigue siendo muy real, pero quiero que tú hagas en mí la obra que yo no puedo hacer con mis propias fuerzas. Y esa oración, ofrecida con sinceridad, puede ser el comienzo de un camino de restauración que solo el Espíritu Santo es capaz de producir. A medida que hemos recorrido este pasaje, quizás hayas notado algo que resulta muy hermoso dentro del pensamiento del apóstol Pablo. Él nunca separa el perdón del amor. Por eso, después de decir de la manera que Cristo os perdonó, y así también hacedlo vosotros, añade inmediatamente, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso está en Colosenses 3:14.
Ay, lo siento tanto. Ahora sí, por favor, vístanse de ese amor conmigo. Esta expresión nos invita a contemplar la obra de Dios como un todo. La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón. Todas estas virtudes no aparecen aisladas unas de otras. Pablo las presenta como si fueran los hilos de un mismo tejido. Y el amor es aquello que los mantiene unidos. Eso significa que el perdón cristiano no es un acto frío ni una obligación cumplida a regañadientes. Es una expresión del amor que Dios está formando en el corazón de sus hijos. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar nuestra manera de ver el matrimonio. Muchas veces pensamos que el amor es aquello que sentimos cuando todo marcha bien. Pero la Biblia nos muestra que el amor también es una decisión de permanecer obedeciendo a Dios. Cuando las emociones atraviesan momentos difíciles. Y saben, no estoy diciendo que las emociones no sean importantes. Dios mismo nos creó con la capacidad de sentir. Sí, de sentir alegría, tristeza, gratitud, el dolor. Lo que las escrituras nos enseñan es que el amor bíblico no depende únicamente de lo que sentimos en un determinado momento. No. Está arraigado en el carácter de Dios. Por eso permanecen aún cuando las circunstancias cambian. Quizá alguno recuerde el día de su matrimonio. Las promesas pronunciadas delante de Dios. La ilusión con la que comenzaron el camino. Los sueños compartidos. Sin embargo, con el paso de los años, la vida presenta desafíos que nadie imagina. Llegan las preocupaciones económicas, las enfermedades, el cansancio, la crianza de los hijos, las responsabilidades que ocupan gran parte de nuestro tiempo. Y en medio de todo eso, también aparecen las diferencias, las decepciones y los errores, claro. Y no porque el matrimonio haya fracasado, sino porque dos personas que todavía están siendo transformadas por el Señor continúan aprendiendo a caminar juntas. Por eso el perdón no es una herramienta para situaciones extraordinarias. Es una necesidad permanente en toda relación donde existen seres humanos. Martín Lutero escribió en una ocasión que los creyentes siguen siendo pecadores necesitados de la gracia de Dios cada día. Esa realidad también alcanza al matrimonio. No convivimos con personas perfectas. Ya quisiéramos, pero no hay ninguna persona perfecta. Convivimos con personas a quienes Dios está santificando. Y esa verdad debería producir dos frutos en nosotros: humildad y paciencia. ¿Sí? Humildad para reconocer que también nosotros fallamos, y paciencia para acompañar el proceso que Dios está haciendo en la vida del otro. Ahora bien, quiero detenerme en un aspecto que considero muy importante. Hablar del perdón nunca debe llevarnos a pensar que el pecado carece de importancia. Todo lo contrario, la cruz nos recuerda cuán serio es el pecado. Si nuestra reconciliación con Dios requirió el sacrificio del Hijo Eterno, entonces comprendemos que el pecado nunca puede tomarse a la ligera. Precisamente porque el pecado es tan grave, la gracia de Dios resulta tan maravillosa. Y esa misma gracia comienza a transformar nuestra manera de relacionarnos. Quizás alguien que nos escucha esta noche lleva mucho tiempo
esperando que la otra persona cambie. Y saben, es una espera comprensible. Todos anhelamos ver frutos de arrepentimiento cuando hemos sido heridos. Pero mientras esperamos que Dios obre en el otro, el Señor también desea seguir obrando en nosotros. Claro, porque el perdón no libera solamente a quien es perdonado, también libera el corazón de quien perdona. ¿Y de qué lo libera? Lo libera del peso constante del resentimiento. Lo libera de la necesidad de vivir recordando la ofensa todo el tiempo. Lo libera para volver a caminar confiando en la justicia y la soberanía de Dios. Eso no significa que todas las relaciones serán restauradas de la misma manera. Lamentablemente no. La Biblia distingue entre el perdón y la reconciliación. El perdón depende de nuestra obediencia al Señor. La reconciliación, en cambio, requiere que ambas personas caminen hacia la restauración con verdad. Sí, con arrepentimiento. Cuando corresponde y es un deseo genuino de reconstruir la confianza. ¿Sí? Por eso Romanos 12:18 nos recuerda, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Observa las primeras palabras. Si es posible. Pablo reconoce que no todas las circunstancias dependen completamente de nosotros, pero sí nos llama a ser fieles en aquello que está bajo nuestra responsabilidad. Y eso trae mucha paz, porque no somos responsables de controlar el corazón de otra persona. Somos responsables de responder al Señor con un corazón dispuesto a obedecerle. Y tal vez esta noche el Espíritu Santo te esté mostrando un nombre, una conversación pendiente, una herida que todavía necesita ser llevada delante de Dios. No apresures el proceso, pero tampoco cierres la puerta a la obra que el Señor quiere hacer. A veces la restauración comienza de una manera muy sencillita, con una oración sincera, con la decisión de dejar de alimentar el resentimiento, con el deseo humilde de decir, Señor, enséñame a mirar a esta persona con los ojos de la gracia con la que tú me has mirado a mí. Y cuando esa oración nace en el corazón, ya podemos ver el inicio de una obra que solo Dios es capaz de completar. Ahora te pido que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor bendito, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que el perdón no nace de nuestra fuerza, sino de la gracia que hemos recibido por medio de Jesucristo. Tú conoces las heridas que cada persona trae esta noche, Señor. Conoces aquellas que son visibles y también las que permanecen ocultas en lo más profundo del corazón, Señor. Te pedimos que nos concedas un espíritu humilde para reconocer nuestras propias faltas, Señor. Un corazón dispuesto a perdonar como tú nos has perdonado. Donde exista resentimiento, derrama tu paz. Donde haya dolor, trae consuelo. Donde la confianza se haya quebrantado, concede, Señor, sabiduría para que nuestro caminar, Señor, hacia la restauración sea conforme a tu voluntad y en tus tiempos, Señor. Haz que nuestros hogares reflejen cada día un poco más del amor, la paciencia, la misericordia de Cristo. Y que al mirar nuestra manera de vivir,
otros puedan reconocer que tú sigues transformando vidas por medio del poder del Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que esta noche puedas descansar, recordando que el Dios que comenzó la buena obra en sus hijos, continúa obrando con paciencia y fidelidad. Y cuando permitimos que su gracia transforme nuestro corazón, también transforma la manera en que amamos, perdonamos y caminamos junto a quienes ha puesto a nuestro lado. Terminemos este día con un café, con una conversación y la esperanza que solo Dios puede dar. Que el Señor te bendiga y te conceda una noche de descanso en su paz. Un abrazo.